Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del espectáculo y las celebridades. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado un torbellino de especulaciones, rumores y corazones rotos, la supuesta ruptura secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes probablemente recuerden con cariño esos días en que parecían la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno nacido en el set de una exitosa serie de televisión. Pero como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son lo que parecen. En este vídeo vamos a desentrañar la verdad detrás de esta separación que, según se rumorea, se mantuvo oculta durante bastante tiempo. Vamos a explorar las señales, las pistas y las fuentes cercanas que han alimentado esta historia, y a tratar de discernir qué hay de cierto en todo este mar de información. Así que pónganse cómodos, tomen una taza de té y prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos y análisis profundo. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, por favor, no olviden suscribirse al canal. Me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este y además, así no se perderán ninguna de mis próximas actualizaciones sobre el mundo del espectáculo. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos ocupa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres evocan imágenes de romance, pasión y la magia del amor verdadero. Su relación, que comenzó durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkam, cautivó a fans de todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa chispa se trasladó a la vida real. Fotografías de ellos juntos, sonriendo, tomados de la mano, disfrutando de viajes y escapadas románticas inundaron las redes sociales, alimentando la ilusión de un cuento de hadas perfecto. Pero como todos sabemos, la vida real rara vez se ajusta a los cuentos de hadas. Y detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los gestos cariñosos, podrían haber estado surgiendo problemas que eventualmente llevarían a la ruptura. Los rumores sobre una posible separación comenzaron a circular tímidamente hace algunos meses. Al principio muchos los descartaron como simples chismes sin fundamento, alimentados por fans celosos o por la prensa sensacionalista. Pero a medida que pasaba el tiempo, las señales se hacían más evidentes. Una de las primeras cosas que llamó la atención de los fans más observadores fue la disminución en la frecuencia de sus publicaciones juntos en redes sociales. Antes, sus cuentas de Instagram eran un desfile constante de fotos románticas y mensajes cariñosos. De repente esas publicaciones se volvieron esporádicas, casi como si estuvieran obligados a mantener una apariencia de normalidad. Las fotos, antes repletas de comentarios con emojis de corazones y promesas de amor eterno, ahora se limitaban a promociones de proyectos laborales, casi como si la obligación contractual de proyectar una imagen de unidad fuera lo único que quedaba. Otro factor que alimentó los rumores fue la falta de apariciones públicas conjuntas. Antes eran habituales en eventos, estrenos y fiestas. Pero de pronto dejaron de asistir juntos a este tipo de eventos, lo que hizo que muchos se preguntaran qué estaba pasando. La ausencia en alfombras rojas, la falta de fotos casuales tomadas por paparazzi en restaurantes de moda, todo apuntaba a una distancia que era difícil de ignorar. Se argumentaba que sus apretadas agendas eran la causa, pero incluso las parejas más ocupadas encuentran tiempo para mostrarse juntas, aunque sea brevemente, para calmar las aguas de la especulación. Y luego, por supuesto, están las fuentes cercanas a la pareja. Siempre hay alguien dispuesto a hablar, a filtrar información a la prensa. Según estas fuentes, la relación entre Hande y Kerem habría comenzado a deteriorarse debido a una serie de factores. Es aquí donde la información se vuelve más difusa, plagada de dobles sentidos y declaraciones anónimas que dificultan la verificación. Sin embargo, analizando la información disponible, se pueden identificar varios puntos recurrentes. Uno de los factores que se mencionan con frecuencia es la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser extremadamente difícil para cualquier pareja, y más aún para dos personas jóvenes y exitosas como Hande y Kerem. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada una de sus palabras interpretada, y cada uno de sus gestos magnificado. Esta constante presión pudo haber generado tensiones y discusiones en la pareja. Imaginemos la imposibilidad de tener una conversación privada sin la sombra de un paparazzi acechando en la distancia,
la angustia de ver detalles íntimos de su vida personal expuestos en portadas de revistas sensacionalistas, la constante necesidad de mantener una fachada perfecta para no decepcionar a sus fans. El peso de esta presión, sin duda, debió ser enorme. Otro factor que se ha mencionado es la diferencia en sus prioridades profesionales. Hande Erçel es una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su carrera está en constante ascenso. Por su parte, Kerem Bürsin también es un actor talentoso, pero quizás no tenga el mismo nivel de reconocimiento internacional que Hande. Esta diferencia en sus trayectorias profesionales podría haber generado celos, envidia o simplemente una falta de entendimiento mutuo. Si bien ambos actores se han mostrado públicamente apoyándose mutuamente en sus respectivos proyectos, la realidad del mundo del espectáculo es competitiva y despiadada. La asimetría en el reconocimiento y las oportunidades podría haber erosionado la base de su relación, creando fricciones sutiles pero persistentes. Además, algunas fuentes sugieren que podría haber habido desacuerdos sobre el futuro de la relación. Hande y Kerem son personas jóvenes y ambiciosas, con diferentes ideas sobre lo que quieren para sus vidas. Es posible que hayan tenido visiones diferentes sobre el matrimonio, la familia y el futuro en general, lo que pudo haber provocado conflictos y tensiones. La etapa de la vida en la que se encuentran ambos actores es crucial para la construcción de sus carreras y la definición de sus objetivos personales. Si bien el amor y el compromiso son importantes, la búsqueda de la realización profesional y la independencia individual también son factores relevantes que pueden influir en la dirección que toma una relación. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente hubo una ruptura secreta? ¿O se trata simplemente de rumores infundados? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido oficialmente los rumores de ruptura. Han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, lo que solo ha alimentado aún más la especulación. Este silencio en sí mismo es una declaración. En un mundo donde las celebridades suelen utilizar las redes sociales para controlar su narrativa y desmentir rumores, la falta de una declaración oficial por parte de Hande y Kerem sugiere que hay algo de verdad en la historia. Sin embargo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Y en este caso, el silencio de Hande y Kerem podría interpretarse como una confirmación implícita de la ruptura. Si realmente estuvieran juntos y felices, probablemente habrían salido a desmentir los rumores, como lo han hecho en otras ocasiones. El hecho de que hayan optado por guardar silencio sugiere que efectivamente podría haber algo de cierto en la historia. Esta estrategia de silencio también podría estar motivada por consideraciones profesionales. Ambos actores tienen compromisos contractuales y acuerdos comerciales que podrían verse afectados por la confirmación de la ruptura. Además, mantener la ambigüedad podría generar más interés y especulación, lo que indirectamente beneficia a sus carreras. Además, es importante tener en cuenta que incluso si la ruptura fue secreta al principio, es muy difícil mantener algo así oculto durante mucho tiempo en el mundo del espectáculo. Siempre hay alguien que habla, alguien que filtra información, alguien que está dispuesto a revelar la verdad. Y en este caso, las numerosas fuentes cercanas a la pareja que han hablado con la prensa sugieren que la ruptura es, de hecho, una realidad. Desde maquilladores y estilistas hasta miembros del equipo de producción y amigos cercanos, las filtraciones de información han sido constantes, pintando un panorama de una relación en declive. Ahora bien, es importante señalar que la ruptura entre Hande y Kerem no significa necesariamente que haya habido drama, peleas o infidelidades. A veces las relaciones simplemente llegan a su fin, por más perfectas que parezcan desde afuera. Las personas cambian, las prioridades cambian, y lo que antes funcionaba puede dejar de funcionar. Es posible que Hande y Kerem simplemente se hayan dado cuenta de que ya no eran compatibles, y hayan decidido seguir caminos separados de manera amistosa y respetuosa. La madurez y la honestidad en una relación implican reconocer cuando es momento de seguir adelante, incluso si eso significa romper un ideal romántico proyectado por los fans. Y si ese es el caso, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos en sus futuros proyectos profesionales y personales. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas talentosas y exitosas, que tienen mucho que ofrecer al mundo. Y aunque su relación haya llegado a su fin, eso no significa que no puedan seguir brillando individualmente. El fin de una relación no define el valor de una persona ni limita su capacidad de alcanzar el éxito y la felicidad. De hecho, ambos han estado muy ocupados desde que surgieron los rumores de ruptura.
Ande ha estado trabajando en nuevos proyectos de televisión y cine, y ha seguido consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha participado en campañas publicitarias de marcas reconocidas internacionalmente, demostrando su influencia y atractivo como figura pública. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos, y ha estado explorando diferentes facetas de su talento actoral. Ha buscado roles que lo desafíen y le permitan mostrar su versatilidad como actor, alejándose de la imagen de galán que lo catapultó a la fama. En resumen, la historia de la supuesta ruptura secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo más de lo complicado y efímero que puede ser el amor en el mundo del espectáculo. Aunque su relación parecía un cuento de hadas, detrás de las cámaras podrían haber estado surgiendo problemas que eventualmente llevarían a la separación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la ruptura, las señales, las pistas y las fuentes cercanas sugieren que efectivamente podría ser una realidad. La presión mediática, las diferencias en las prioridades profesionales y los desacuerdos sobre el futuro de la relación son algunos de los factores que podrían haber contribuido a la ruptura. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos y emociones reales. Debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor a ambos en sus futuros proyectos. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, eso no significa que no puedan seguir brillando individualmente. El talento, la dedicación y la pasión que ambos actores demuestran en sus carreras son prueba de su capacidad para superar desafíos y alcanzar nuevas metas. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la supuesta ruptura secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre he tratado de ser lo más objetiva y precisa posible, basándome en la información disponible y en las fuentes más confiables. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos dos. He intentado presentar una visión equilibrada de la situación, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y las posibles motivaciones de cada parte involucrada. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis opiniones y análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Mi objetivo es ofrecer contenido de calidad que informe y entretenga, y valoro enormemente el apoyo que recibo de mi audiencia. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo una ruptura secreta? ¿O creen que se trata simplemente de rumores infundados? ¿Qué opinan sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Compartan sus pensamientos y teorías, ya que me interesa conocer su perspectiva sobre esta situación. Y finalmente, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. También no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. El apoyo que recibo de ustedes me motiva a seguir investigando y analizando los temas que más les interesan. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.